Muy buenas tardes a todos y a todas. Yo me voy a hacer acá sentado porque quedé muy lleno con el almuerzo. Y porque voy a leer entonces para tener el computador por aquí a la mano. La presentación estaba para las 11 de la mañana, pero por disposición de la doctora Tiempera, la hemos corrido, pero me parece bien porque algunas de las cosas que se mencionaron en las presentaciones anteriores y en el conversatorio, pues dan algo de contexto a este trabajo que yo les voy a presentar. Y pues, digamos, para comenzar, quiero comenzar como un poco al revés. Voy a mostrarles algo del trabajo que se ha hecho y luego les cuento de qué se trata. Seguramente ustedes ya ustedes en ese momento lo estarán identificando. Después les ayudamos a los del ejército para ubicar a dos comandantes que se llamaban Jessica y Luz Dari. A ellas les dieron de baja. Se estaba por hacer un trabajo contra Oscar, alias el Paisa, y él salió herido. Después fue la fiesta del 31 de diciembre de 2010, en la vereda cerca a Samaria. Les habíamos puesto a los guerrilleros unos aparatos que nos daban, que eran unos tronquitos que se prendían con un switch. En esa fiesta estaban 80 mandos, hasta el mono Jojoy. Mi marido les dijo a los del ejército: tengan cuidado, yo les timbro y pásense a las 6 de la mañana que ahí están. Pero cuidado con lo que hablan porque abajo siempre hay unos guerrilleros que se la pasan con un computador y con aparatos para mirar los ruidos de los helicópteros y salir corriendo. En ese trabajo todo iba bien. Nosotros habíamos estado colaborándole a la guerrilla para tener todo listo para la fiesta, sobre todo mi marido. Pero el día que se iba a hacer todo, el avión del ejército que estaba listo, pasando por el sector, cruzó como a las 5 de la mañana y hablaron por el radio de ellos. Dijeron que estaba muy nublado y que mejor volvían a las 7 de la mañana. La guerrilla les interceptó la comunicación y ellos, los de la guerrilla, se alertaron y dijeron: nos van a levantar. Y se esparpajaron todos, se fueron. Después de lo ocurrido, creo que el último operativo fue el de las viejas. Ellas querían unos chalecos buenos para cargar de todo, que fueran de calidad, que por plata no me preocupara. Le hicieron el encarguito a mi marido y los del ejército me los consiguieron a mí. Me entregaron 5 chalecos, unos buenos y otros malos. Cuando llevé eso, pararon el retén los de la guerrilla y yo pasé y se los entregué. Esos chalecos llevaban unos aparatos que habían puesto dentro y fue así como al mes las mataron por allá en la vereda del Rosal. Después de eso fue cuando uno del ejército que se llamaba Federico me dijo: dígale a su marido que Chaparro lo va a matar. Chaparro era un comandante de las FARC. Me dijo: dígale que mate a ese man porque él lo va a matar. Yo le pregunté que cómo lo sabía y él me siguió insistiendo. Yo le conté a mi esposo y mi esposo me dijo: pero ¿cómo voy a hacer eso si ese es el que me deja entrar? Y yo le dije: ojo que acá hay algo raro. Fue cuando Federico y Juan Esteban nos dijeron que ya íbamos a recibir la plata de las caletas. Nos decían que nos tocaba como de a 26 millones. Federico volvió y me preguntó si ya habían matado a Chaparro. Después me hicieron ir los del ejército y me dieron 3 millones de pesos. Ese mismo día, Federico y Juan Esteban, que eran los del ejército, se desaparecieron. Estando en Florencia me llamó mi esposo como a las 6 de la mañana y me dice: me cogieron, me llevan, me van a matar. Yo le pregunté que quién y me dijo: los de arriba, me llevan amarrado, me van a matar, me cuida a los niños, me los cría por mí. Tenga cuidado que nos traicionaron. Le quitaron el teléfono y no volví a poder comunicarme con él. Me fui para la casa y cuando llegué mi cuñada me entregó una nota que decía: cordial saludo, señor, suba a la finca de tabaco. Venga solo, sin nadie. Aún conservo esa nota. A los días me llamó Juan Esteban, uno de los enlaces del ejército, y me dijo cómo le ha ido, y me preguntó por mi esposo. Yo le contesté que él estaba trabajando. Esteban me contestó: ese hombre sí que trabaja. También me dijo que estaba
que yo estaba muy extraña, se despidió y me prometió volverme a llamar. Me volvió a llamar y fue cuando me preguntó que si yo seguía bien. Y después me dijo, no se haga la marica que yo sé que a su marido lo tienen colgado. Yo le contesté, de modo que usted está enterado de todo. Pasó Federico al teléfono y le dije lo de mi esposo. Entonces fue cuando yo le dije, yo sé que ustedes tienen algo que ver. Él se puso raro y me dijo, pero de todas formas el hombre se portó bien. Y yo le contesté, pero ustedes sí se portaron muy mal. Federico terminó diciéndome, pues si me va a declarar la guerra, entonces ya no hablamos más. Yo por mis medios averigüé por mi marido y al otro día me fui a buscarlo por la vereda donde creía que lo habían enterrado, pero no encontré nada, ni el cuerpo. Me dijeron que lo tenía el comandante Nixon. Yo les recordé lo que mi esposo les había ayudado y todo lo que había hecho por ellos. Nixon me dijo que sí, que él lo tenía. Yo le dije que quería hablar con él, que lo hiciera por mis hijos. Y fue cuando Nixon me dijo que ya no estaba en las manos de él. Me dijo que ya no lo podía ubicar y que lo tenía el camarada Jimmy. Me mostró la trocha por donde lo entraron. Yo le dije que si me le llevaba una nota, que me dijera si estaba vivo o muerto. Y él me dijo, usted está como atoradita, no se lo voy a decir. Yo le pregunté que para qué necesitaban el cuerpo y él me dijo que allá también tenían campos santos. De ahí me tocó irme para la casa y me fui con mis hijos lejos donde ni el ejército ni la guerrilla me encontraran. Hoy en día, después de haberle ayudado a la patria, recibí la muerte de mi marido y la desprotección total. Hoy en día no tengo nada y mis hijos no comen si no hay un alimento diario. Vivo con temor de todo el mundo, a esperas que como mínimo el gobierno me dé una ayuda. Sin embargo, el gran problema es que me da miedo pedir y decir lo que me pasó, porque el mismo Estado me traicionó. Por eso acá en este relato no puse mi verdadero nombre. Estaba muy asustada. Me llevaron por una carretera destapada. Iban muy rápido. Yo los miraba y ellos se reían de mí. Como a la 1 o 2 de la mañana llegamos a una finca. Me encerraron en un cuarto donde había mucha munición y fusiles. Al momento, Cuchillo llamó a otro comandante al que le llamaban Fuego Verde, quien me dio órdenes y me hizo muchas preguntas. Que cómo me llamaba, que qué sabía de mi familia, que ellos sabían cuántos hijos tenía yo y muchas más cosas. Luego trajo un cuaderno y me dijo, escriba en este cuaderno. Le pregunté qué escribo y él me contestó, lo que quiera. Después me advirtió, de esta pieza no se atreva a salir. Si lo piensa hacer, toque 3 veces. Que yo tengo 4 gorilas allá afuera. No intente volarse y luego se fue. Después llegó de nuevo Cuchillo, que me preguntó, ¿sabe cuál es la orden? Y yo le contesté que no sabía. Y él me dijo, no intente volarse porque la orden es de disparar. A lo que yo le respondí, ¿pero para dónde me voy a ir si ni siquiera sé dónde estoy? Le pregunté que qué iba a hacer conmigo y él me dijo que me iba a consentir. Me abrazó fuerte y me besó. Le respondí dándole una palmada en la cara y él me dijo, esta hijueputa es la primera hijueputa que me toca la cara. Y sacó la pistola que tenía encintada en una pierna y me la puso en la cara. Le dije, máteme. Estoy cansada de tantos problemas. Yo a nadie he matado. No he robado a nadie. Y él gritó, ¿le hace falta macho o qué? Me tiró al piso y me arrancó la blusa. Entré en pánico. Quedé sin fuerzas y pensé, me viola y luego me mata. Le supliqué que no me hiciera daño. También le dije que no estaba planificando. Lloré tanto. En ese momento pensé que mis hijitos nunca más me volverían a ver y que no iban a volver a saber de mí. Después de todo lo que me hizo, lo traté mal y le grité delincuente. Y él me contestó, no me busque, me voy y ahorita vuelvo. Y este último fragmento fue leído hace unos 15 días en una audiencia de identificación de afectaciones ante los magistrados de Justicia y Paz por solicitud de la madre de la víctima. En audiencia en versión libre, el señor, el postulado, el victimario,
a quien le llaman Guillermo Torres, dijo que habían matado al muchacho, a Manuel, porque era un expendedor de drogas y un ratero en el pueblo, en Puerto López Meta. El magistrado aceptó que pudiéramos leer el testimonio, y acá yo les voy a leer solo un fragmento. Aquí abrimos un espacio para algunos datos importantes sobre la vida de Manuel. Algo que él siempre decía era, es mejor que digan que aquí corrió y no que aquí quedó. Como hermano fue una persona incomparable. Cuando su hermana quedó embarazada, él se iba a buscar chatarra para luego ir a venderla y llevarle a su hermana una malta y una tajada de ponqué, o el ponqué entero, según las ganancias del día. Este es un detalle que su hermana nunca va a olvidar. Su amor platónico fue Amparo Grisales. Cuando aprendió a jugar billar, se la pasaba hasta tarde en los billares. Después ya se volvió casi un profesional y eran contados los que jugaban con él, por temor a perder su platica. Cuando alguien le pedía plata prestada, él les contestaba, si quiere plata, trabaje. Como bailarín era un profesional. ¿Cómo sería que en el matrimonio de su hermano mayor, el cual se realizó en Palmira Valle, fue el centro de atracción por la forma en la que bailaba, sobre todo salsa? A Manuel no le gustaban los términos medios en cuestión de comida. Si era de sal, tenía que ser salado, y si era de dulce, tenía que ser redulce. Algo típico de Manuel era verlo descalzo y con la camisa al hombro. Un día una amiga le preguntó, Manuel, ¿por qué anda descalzo? Y él le contestó, es que se me perdieron los zapatos y los estoy buscando. Un día que no amaneció en la casa, su mamá le preguntó que dónde había amanecido, que ella estaba preocupada. Él muy tranquilo le contestó, estaba durmiendo en el cementerio, acompañando a Campo Elías. Le llevé un par de cervezas. Para que entiendan, Campo Elías fue el padre que nunca tuvo Manuel. Fue la persona más maravillosa y comprensiva de todas. Fue el padre que todos quisieron haber tenido. Como tío, Manuel era muy alcahueta, perdón. A sus sobrinos, desde que tuviera plata, les gastaba lo que pidieran. A su sobrina mayor le decía Titis, se llamaba Tatiana. Cierto día la hermana de Manuel lo convidó de paseo a Granada. Ella iba a pagar una deuda que tenía en una finca de ese municipio y no quería ir sola. Al llegar a la finca, el carro no los acercó hasta el sitio exacto, sino que los dejó en un sitio apartado. Así que les tocó caminar un buen tramo. Al pasar unos 30 minutos, él se despertó y dijo que tenía sed. Como es de esperar, en ese lugar no había ni una tienda, y Manuel abrió la boca para decir algo muy sabio. Uno con plata y no tener dónde gastarla, con sed y no tener qué tomar. Eso sí es muy duro. Su hermana tuvo los hijos siendo muy joven y un día él salió con la hermana y sus sobrinos. La gente los miraba y decía, esos muchachos tan jovencitos y con esos niños tan chiquitos, pobrecitos, ¿cómo harán? Manuel Ángel, aunque no hizo cursos de ninguna clase, era experto en instalaciones eléctricas. Reparaba ventiladores, grabadoras y todo lo que tuviera que ver con electrodomésticos. Cuando quería escuchar música, lo hacía a todo volumen. Era un apasionado por la música de Diomedes Díaz, los merengues, pero los viejitos, la música norteña y las rancheras. A la edad de 6 años su madre le compró el primer jean. Como era de suponerse, después de eso no tenía más que ponerse, ya que el gusto por el pantalón era tanto que así estuviera mojado lo cogía de la cuerda y se lo ponía. Su madre lo regañaba y le decía que si era que no tenía más, y él simplemente le contestaba que el pantalón estaba seco y que estaba muy bonito. Una vez Manuel convidó a un amigo a pasear, le dijo que ya era hora de que conociera el mundo. Se lo llevó hasta Santander. Estando por allá, se les acabó la plata que llevaban y no tenían ni para devolverse. Muchas noches durmieron en una estación de servicio arropados por hojas de periódico. Para Manuel era algo normal, pero para su amigo no. Al devolverse, el amigo le dijo que no lo volviera a convidar a esos paseos. Manuel era un muchacho muy echado para adelante. Le gustaba mucho arreglar ciclas, pescar, recoger chatarra. Él a nadie le negaba un favor. Manuel era un aventurero por naturaleza. Con los años que tenía, al momento de su desaparición, se había dado el gusto de conocer la Seca y la Meca. Había estado en Medellín, Santander, Arauca,
la costa, en fin, había recorrido buena parte del territorio colombiano y no contento con eso, estuvo en la frontera con Venezuela e ingresó a dicho país como un turista más. Manuel era muy amante de los conciertos y, como era de suponerse, nunca tenía dinero para ingresar a ellos. Pero él se las ingeniaba y cuando menos esperaba ya estaba tomándose fotos con los artistas. Su habilidad para los asuntos de la electricidad era su boleta de entrada. Él se hacía pasar por técnico de sonido y cuando menos pensaba uno, ya lo veía en la tarima. Otra cosa que Manuel odiaba era los sapos. Él siempre decía, de mí pueden decir lo que sea, menos que soy un sapo. Yo chismoso no soy. Ya retomando la historia, el 12 de marzo, 2 días antes de su desaparición, Manuel había ido a pescar y a bañarse al caño La Venturosa. El 14 de marzo del 2000, Manuel se bañó como de costumbre, se vistió a medias y se puso un jean azul y sus botas cafés marca Brahma y su camisa color a cuadros pequeños, color azul claro, y se la puso en el hombro. Salió a las 3:30 de la tarde y le dijo a su madre, ya vengo. De esa fecha a esta no sé nada de él. Así pasaban los días y su madre guardaba la esperanza de que algún día apareciera. Su hijo mayor la visitó en esos días y le dijo que no se preocupara, que apenas le dieran vacaciones él se venía y se ponía al frente de la investigación. El 14 de junio de 2000, la guerrilla mató en San Luis de Antioquia a Carlos Alcides Pinzón Garavito, hermano de Manuel, y allí quedó la esperanza de averiguar por Manuel. Este fue otro duro golpe para su madre. Ella no ponía ninguna denuncia porque siempre le decían, a él lo vimos en un pueblo, estaba por ahí andando, tenía la camisa en el hombro, o lo vimos en tal parte, y entonces ella se confiaba de eso y seguía guardando las esperanzas. Después de la muerte de su hijo mayor, quien era sargento del ejército, doña Gladys quedó totalmente desamparada, ya que este hijo era el que veía por ella. Ya que de la indemnización que da el gobierno en estos casos, a ella no le tocó ni un peso, todo se lo dieron a la esposa. Ya con el pasar de los años, doña Gladys se decidió a poner el denuncio y hoy en día está en estos trámites. Eso lo escribió ella misma, María Gladys Garavito. Ese es el proyecto Narrativas Visibles de la Defensoría del Pueblo. Si hubiera una frase en la que se pudiera resumir el proyecto, la frase sería esta: balancear las historias. Y es que las naciones, las comunidades y los grupos siempre se cuentan una historia, esa historia que les permite crear su cultura, sus acciones, sus presupuestos y sus entendimientos. Nosotros como colombianos nos contamos una historia. En las escuelas a nuestros hijos les contamos una versión de la historia. Versión que nos permite por un lado tener y transmitir una identidad y por otro lado que nos facilita relacionarnos con la historia de otros grupos a partir de las diferencias y de los puntos comunes. El proyecto surge en el año 2005. En el 2005, más bien, me equivoqué. En el 2005 surge la Ley de Justicia y Paz, y en la Ley de Justicia y Paz se menciona por primera vez el derecho a la verdad de las víctimas. Sin embargo, la inquietud de la Defensoría, digamos, acompañando a las víctimas y representándolas judicialmente, era qué tipo de verdad es la que se le está ofreciendo a las víctimas en este proceso. Y pues claramente la respuesta es, se les está ofreciendo una verdad oficial construida a partir de la versión o de lo que dicen los postulados en sus audiencias y ante los magistrados de justicia y paz. Y en medio, digamos, de esas audiencias y de ese acompañamiento a las víctimas, la Defensoría también se dio cuenta que esta verdad no era una verdad reparadora. De hecho, en la mayoría de los casos era una verdad que lastimaba o que revivía el dolor. ¿Sí? A lo largo de muchos años en nuestra patria se ha cometido un error que es el de no reconocer que más allá de mi verdad o de la verdad de un grupo hay otra verdad y otras personas que tienen miradas y versiones diferentes. En este sentido hemos sido egoístas al interior de nuestra nación y es que entre nosotros mismos
solo nos hemos contado una versión de la historia. Como ciudadanos hemos asumido históricamente posiciones polarizadas, donde, por ejemplo, desconocemos la realidad y la historia personal que hay detrás de cada una de las víctimas de la violencia. Desconocemos que detrás de cada víctima e incluso detrás de cada desmovilizado o miembro de un grupo armado ilegal, detrás de toda persona hay una historia que le da dignidad, que lo hace colombiano, que lo hace compatriota de quienes estamos acá. Nos hemos acostumbrado a contar la historia de quien delinque e incluso lo justificamos. Muchas veces llegamos a decir, con razón era tan malo, si era que pobrecito con esa infancia que tuvo. O lo que vemos reflejado en las novelas que mencionaban esta mañana. Un texto, una historia, en muchos casos una audiencia judicial, tiene la capacidad de crear pensamientos y de generar acciones en una comunidad. Sin embargo, hay historias, textos y audiencias que muestran un pueblo o un acontecimiento de una sola forma, generando así una representación única de lo que sucedió. Si solo contamos lo negativo o somos imparciales, estamos eliminando una parte de la historia y de la experiencia de un pueblo. Estamos reduciendo la experiencia de un individuo y de una nación. Si solo contamos una versión de la historia, estaríamos creando estereotipos. Y el problema de los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos. La historia única roba la dignidad de los pueblos y de las personas, enfatiza en nuestras diferencias y no en nuestras similitudes. Acá hay una frase de Rico que lo mencionaron también esta mañana en el conversatorio. Dice: la construcción y búsqueda constante de la verdad y el hecho de que las diferentes versiones que existen sobre un acontecimiento se interrelacionen promueven la apertura y el diálogo, contrario a suponerse o a suponer al otro como el único dueño de la verdad. Es decir, que a partir de procesos de construcción y discusión de diferentes versiones de los hechos históricos, se promueve todo lo contrario a la polarización. Se reconoce la importancia del otro, se reconoce su dignidad. Es decir, que se resuelven conflictos, o muchas veces se mantienen esos conflictos, pero no se les da una solución o un abordaje de manera violenta. Es de dejar de decir que yo soy el que tengo la razón o que el otro tiene la razón y comenzar a reconocer que la verdad histórica no es más que un mosaico de las diferentes versiones que existen sobre un hecho. Entre más versiones haya, seguramente más rica y más completa y más acercada a la realidad será esa verdad. El proceso de la Defensoría del Pueblo comenzó en el año 2008, precisamente lo que les mencionaba hace un momento, al ver la dificultad de las víctimas para acceder de manera efectiva a ese derecho a la verdad. La Defensoría le apuesta a que no se cuente una sola versión de la historia. Queremos que la verdad no sea construida únicamente desde los estrados judiciales o desde lo que se dijo en una versión libre o en una audiencia. Queremos escuchar y divulgar la voz de aquellos que durante tanto tiempo han callado o de aquellos a quienes durante tanto tiempo se les ha enmudecido. A través de este proceso nosotros lo que hacemos es generar procesos de construcción, recolección, compilación y divulgación de testimonios y familiares, de testimonios de víctimas y de familiares de las víctimas, que participan, digamos, en el proceso de manera voluntaria. Con ello se realiza una cadena de talleres de construcción narrativa, cuyo resultado es la elaboración del testimonio. Digamos, el testimonio es la esencia del proyecto. Y digamos, el trabajo lo realizamos de forma escrita, un poco rescatando también frente a la época en la que vivimos, donde el audiovisual toma tanta fuerza. Nosotros creemos en que el testimonio escrito debe recuperar el valor que ha perdido.
el archivo oral, el proyecto de narrativas visibles utiliza la técnica de archivo oral, que es una técnica de memoria no oficial, ¿sí? Es decir, para hacer contrapeso a la memoria que se ofrece desde las entidades de gobierno o a la que se ofrece a través de medios de comunicación o esferas de poder. Esta técnica de archivo oral básicamente lo que hace es reconstruir y poner a dialogar memorias sueltas o testimonios en un contexto local para que posteriormente dejen de ser esas memorias sueltas y se conviertan en memorias emblemáticas, o en memorias que tengan un mayor peso. El testimonio, en tanto fuente oral, es la unidad de este trabajo. El testimonio materializa la memoria convirtiéndose en un ejercicio de representación que hace visible la aprehensión interior y colectiva de los acontecimientos y del contexto donde ocurrieron estos. La existencia del testimonio diferente dice tácitamente que algo sucedió, también de manera diferente, es decir, que algo no quedó completo, que faltó algo por contar. El testimonio oral, si bien podría ser ampliado, completado, corregido e incluso refutado por un registro judicial, nunca podrá abolirlo. Va a existir por siempre. Me están diciendo que ya no tengo tiempo, voy a cerrar. ¿Listo? La historia se construye mediante diferentes fases, dentro de las cuales una primera fase de la construcción de la historia es rescatar el testimonio de esa persona que vivió ahí, que vivió los hechos, que los presenció. La Defensoría del Pueblo, a través de este proyecto, lo que hace es generar un proceso para que esos testimonios no se pierdan, pero no hacemos ningún tipo de intervención sobre los mismos. Es decir, no hacemos análisis, no armamos contextos, no hacemos modificaciones o interpretaciones. Básicamente lo que hacemos es recoger esa voz para que en momentos posteriores o en años posteriores, desde otras esferas, desde la academia, desde las mismas comunidades, desde las entidades, se puedan analizar o se puedan interpretar, se puedan incluso generar políticas públicas en materia de atención a víctimas. Voy a cerrar ahí, me queda una parte por contar, pero voy a cerrar ahí para que tengamos la posibilidad de conversar. Muchísimas gracias, Wilson. Bueno, entonces vamos a abrir espacios a preguntas, inquietudes, comentarios que se tengan. Tenemos unos papelitos, casi siempre nos están llegando. Si no, de igual manera pueden venir y hacer preguntas o inquietudes. Bueno, tenemos una pregunta. Dice, la reconstrucción de memoria permite recordar y ubicarnos en un espacio, nos transmite sentimientos. Sería importante que estas memorias finalizaran con un momento o situación esperanzadora para de esta manera impulsar a los otros a continuar. Bueno, pues como mencionaba en esta mañana, no siempre el relato o el testimonio se centra en la tragedia. Está el ejemplo de la historia de Manuel, que es una historia más bien donde poco se cuenta del hecho violento y más bien lo que se hace es rescatar la dignidad y contar la historia personal que existía detrás de lo que para la fiscalía simplemente es un homicidio o una desaparición. ¿Sí? Claro que muchas veces, y también comparado, por ejemplo, con el caso donde la mujer fue utilizada por el ejército como informante, a ella lo que sí le interesa dar a conocer
así sea de manera anónima, es que fue engañada por el mismo Estado con el fin de capturar a unas personas de la guerrilla y que terminó siendo víctima. Mediante la técnica del archivo oral, sí es importante crear el registro, es decir, uno de los resultados, que no es el resultado final, sino que es un resultado intermedio, sí necesariamente atraviesa por convertirse en una cosa, ¿sí? Que puede ser un DVD o que puede ser uno de los libros como los que tengo acá al lado. Pero un poco digamos, la estrategia es que no se quede ahí, ¿sí? Sino que estos documentos, esos testimonios, esos videos empiecen a ser parte de eventos, de actividades de reparación simbólica, de dignificación de las víctimas, como les dije ahorita. O sea, una cosa es que doña Gladys haya publicado el testimonio, pero otra cosa es que lo haya podido llevar al Tribunal de Justicia y Paz, ¿sí? Entonces, digamos, primero se convirtió en una cosa, porque eso era lo que buscaba el proyecto de archivo oral, pero luego tuvo una trascendencia posterior, ¿sí? Después de haberse registrado. Entonces, claramente, desde acá, desde la Defensoría no construye ningún testimonio. La Defensoría genera el espacio para que se haga, pero lo que sí hace después es promover que se conozca. Entonces, en seminarios, en congresos, en audiencias, a través de internet, a través de jornadas, entonces se promueve que se conozca esta verdad o esta otra versión de la historia. Entonces yo creo que la estrategia es, digamos, no parar ahí. Esta mañana mencionaban el monumento del ojo que llora. Es un monumento que permite a quien lo visita interactuar con él, ¿cierto? Entonces no es la simple estatua que está ahí para mirar, sino es algo que la memoria debe convertirse en algo interactivo, que la gente pueda entrar en contacto, ¿cierto? Como que le toque el alma. La memoria nos permite ubicarnos en un lugar, en un espacio, sentir lo que la otra persona sintió, pero pienso que nosotros somos unos soñadores, y porque somos soñadores, deberíamos, a través de esa historia trágica, poder transmitir ante el resto de personas de que soñar sí se puede. Uno de los módulos que estamos trabajando con el proyecto ISET, que estamos trabajando este año, dice: más allá de la violencia, forjamos sueños. Porque quedarnos en una historia cortada, en donde solamente se evidencia lo trágico, el dolor de una familia, el dolor de una persona. ¿Por qué no ir más allá de cuáles son esos sueños que tiene esa otra persona para poder seguir avanzando? Y no seguir mostrando lo fuerte, lo trágico, lo duro, porque eso es lo que estamos viendo siempre en nuestro día a día, en la esquina de nuestra cuadra, en nuestra vereda, en todos, en los medios de comunicación, lo escuchamos, lo vemos. ¿Por qué no empezamos a través de estas memorias? Vamos forjando sueños aún más y no quedar cortado. Yo quedé cortada con la memoria histórica que nos dio a conocer usted hoy. Realmente yo pensé que íbamos a tener, somos soñadores y todos esperamos contar con un final feliz, ¿sí? Que de algo negativo salga algo positivo. Cuento a grandes rasgos la historia de un señor que perdió una extremidad, perdió su pierna derecha. Él decía: antes yo veía a las personas con discapacidad y ellos me iban a vender algo y yo sencillamente sacaba la plata y les pasaba y les decía: no, llévenlo para que lo vendan en otro lado. Hoy que soy discapacitado, sé que estaba atentando contra su dignidad, porque él no me estaba mendigando, él me estaba ofreciendo algo, él me estaba pidiendo que le comprara algo para poder sobrevivir. Hoy que soy discapacitado, soy el presidente de una fundación de personas con discapacidad y hemos podido hacer eco en nuestro municipio. Entonces, ¿cómo él desde su tragedia le encontró algo positivo y le encontró un sentido diferente a su vida?
Entonces, hacia allá es hacia donde yo voy. ¿Cómo a través de esa historia podemos sembrar muchísimos más sueños en esas personas que tienen el dolor en su corazón? ¿Bien? Digamos, hay que ser claro, digamos, quiero ser claro con, digamos, con la intención inicial y primordial del proyecto, ¿cierto? Que es evitar que dentro de 50 años la persona que acuda a los archivos de memoria del país solo encuentre la versión del desmovilizado, ¿sí? O sea, lo que quiere la Defensoría es que la otra versión exista, así el testigo y así la persona ya no esté, ¿sí? No obstante, estoy completamente de acuerdo con lo que dice la colega, en el sentido de que la memoria, digamos, en sí misma guarda una cantidad de implicaciones de reparación, ¿cierto? Y que permiten dar un nuevo sentido a lo que pasó para construir hacia futuro un nuevo proyecto de vida o un nuevo camino. Muchas de las personas que participan acá en este proceso, que han participado, ya vamos cerca de los 1000 testimonios, son personas que tuvieron mucho miedo al principio, ¿sí? Que les daba miedo contar lo que iba a suceder, lo que les había sucedido o lo que estaban pensando sobre lo que les había sucedido. Y después de participar en el proceso como un efecto inesperado, es decir, como algo que no estaba planeado por la Defensoría del Pueblo, pues pudimos ver que las comunidades estaban reconstruyendo su tejido social. Es decir, ya reconocían que había otro vecino al que le había pasado lo mismo y que estaba sintiendo el mismo dolor que ella había sentido, que pensaba que solo ella sentía, que nadie más lo sentía. Y entonces ya tenía con quién hablar, ¿cierto? Y empezaron a armar grupos, ¿sí? Y digamos, aparte de formar el grupo, entonces empezaron entre ellos a reconocer que eran unos sujetos de derechos, ¿sí? Que no solo eran las víctimas hundidas en el dolor, sino que debían exigir unos derechos que la ley les daba, ¿cierto? Entonces empezaron a generarse inquietudes y movilizaciones. Incluso hay personas que comenzaron con el proceso y que ahorita en el departamento del Meta son concejales, hay 2 concejales, hay una persona que se lanzó a la asamblea, ¿cierto? Y digamos, hicieron su campaña en pro de las víctimas de la violencia de su municipio y de su departamento. Es decir, claramente la historia no se queda ahí, ¿sí? Sí es importante para el proyecto de archivo oral, digamos, lo primordial es que no se pierda ese testimonio, es lo que procuramos hacer. Pero evidentemente hay una historia que sigue y que está llena también de avances y de superación de esa situación que tuvieron que afrontar las familias.